Hola traders, hoy pretendo seguir aportando sentido al fundamento de mi trading y veremos la relación de los movimientos tendenciales armónicos y los armónicos simples con mi FIBO. Y subrayo lo de mi FIBO, ya que como sabéis no lo uso de la forma en que los puristas dicen que debemos usarlo. Y repetir que con la continuidad de mis vídeos solo pretendo dar sentido educativo al fundamento de mi trading, sin ninguna otra pretensión. Espero que os guste y que os ayude en el camino en la consistencia. En el vídeo anterior nos quedamos revisando en los gráficos reales si los esquemas que dibujábamos como movimientos tendenciales armónicos y armónicos simples se producían en las fractalidades reales. Y vimos que efectivamente en un porcentaje muy alto, con algunas dificultades de interpretación, se cumplían. Hoy usaremos ese mismo trozo de gráfico para ver qué relación mantienen estos patrones o esquemas tendenciales con mi FIBO. Antes de nada, quiero insistir en que la dificultad, como ya dije en el vídeo anterior, está en poner el foco en una fractalidad y ser capaz de seguirla. Limpiamos los gráficos para poder trabajar con el FIBO mucho mejor. Como vemos aquí, el gráfico que estoy usando es el gráfico direccional que uso en el DAX en mis vídeos de los trades diarios. En un vídeo que ya he sacado y que llamo mi FIBO, ya expliqué algo de lo que hoy podemos ver con toda claridad. En ese vídeo os comentaba que deberíamos tener muy en cuenta el nivel 123.60% de mi FIBO. Y ahora veremos por qué y cómo se acopla a los movimientos armónicos que hemos comentado en el vídeo anterior. También comentamos que yo lanzo mi FIBO desde el inicio del movimiento y hasta el final de este, que claramente es lo contrario de lo que nos dicen los puristas. Decir que es simplemente por comodidad y desde luego porque es útil para mi trading. Empezamos y lanzamos el FIBO en este primer movimiento. Rápidamente vemos que llega al 123.60 y gira, y que ha recorrido más de 100 pips desde su giro. En este caso, ha girado en el 61.80 de mi FIBO. Esto, como ya comentamos en el vídeo anterior, es un gap de apertura, que las velas de Heikin Ashi cierran con una gran vela de continuidad, como es el caso. Por tanto, el inicio para nuestro nuevo movimiento es este. Lanzamos nuestro FIBO y vemos que una vez más llega a nuestro 123.60. Además podemos apreciar que el segundo impulso ha generado como mínimo otro movimiento armónico simple, con un retroceso en forma de pausa o rango lateral, en una fractalidad menor, que le hace llegar hasta el 161.80 y que le hace recorrer otros 100 pips. Recordar que podemos contar estos pips contando estas líneas horizontales que están a propósito a 10 pips cada una. En este tercer FIBO vemos que la armonía no se cumple en este movimiento armónico simple y no llega al 123.60 del FIBO y gira violentamente. Ahora vemos algo que suele ser recurrente en el mercado. Cuando hace un patrón de giro, el que sea, suele repetirlo a continuación y lo mismo nos hace con los movimientos tendenciales. Hemos visto que el movimiento anterior no cumple con la armonía y en este caso hace lo mismo, casi llega, pero finalmente se gira antes de tocarlo. En este otro movimiento vemos que llega lo suficiente para tocarlo, pero muy justo, y también tiene un recorrido de 90 pips. Ahora nos toca ver este movimiento raro,
porque os acordaréis que tuvimos que hacer un análisis especial para él. Bien, pues vemos que, como os decía, el precio suele repetir los patrones y movimientos, y en esta ocasión, aun siendo un movimiento raro, también llega justo para tocarlo y girarse, como el movimiento anterior. Por último, veremos este movimiento tendencial armónico, que cada vez que lo veo genera en mí ciertas dudas de si estoy catalogándolo correctamente, ya que parece que este retroceso no parece igual que este, aunque sí parece similar. En fin, lo daremos por bueno. Ponemos nuestro FIBO y vemos que nos da el objetivo de 123,60 y también el de 161,80. Sé que todos sabemos cómo configurar los FIBOs, pero he creído interesante mostrar cómo lo configuro yo. Así que despliego mi FIBO encima del gráfico y vemos que aquí tiene el 123,60 y aquí el 161,80, que, como sabemos, son números de la tabla de Fibonacci. Hago clic 2 veces sobre esta línea y me sale este cuadro de diálogo. Y en él, aquí abajo, pulsamos y nos sale un desplegable con los niveles que tengamos configurados o los que trae el FIBO por defecto. En mi caso, tiene 9 niveles diferentes. Entre ellos los dos que hemos mencionado al inicio, el 123,60 y el 161,80, que son los dos que yo he creado. Si quisiéramos crear uno nuevo, solo tendríamos que dar aquí en añadir y aquí le pondríamos el número del nivel deseado. En este caso, le pondremos el nivel 200 para que veamos cómo se crea, y al dar en aplicar nos sale en el FIBO. De igual forma, lo podemos quitar. Damos doble clic sobre el FIBO, nos sale el cuadro de diálogo, bajamos, abrimos el desplegable y marcamos el nivel no deseado. A continuación pulsamos remover y listo. Damos OK y aplicar. Y nuevamente OK. Listo, ya no está ese nivel. Bueno, hasta aquí este vídeo que intenta hacer ver la relación de mi FIBO con los movimientos tendenciales armónicos y los armónicos simples. Espero haber conseguido explicarlo de una forma clara y que os ayude como a mí. Como siempre, agradeceré vuestra suscripción y que me regaléis un like o un dislike si no os ha gustado. Pero por favor, indicarme en los comentarios por qué no os ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao.